En un video anterior vimos que si teníamos alguna línea que está definida de la siguiente forma, nuestra línea L, déjenme hacerlo con un color mucho más claro, que nuestra línea L eran todos los múltiplos de algún vector v. Y cuando digo todos los múltiplos, son todos, ¿verdad? Son todos los múltiplos sobre la línea o sobre la recta real, ¿verdad? Entonces, ya que definimos esta línea, también definimos una transformación que de hecho le llamábamos la proyección sobre nuestra línea L, que de hecho era una función que iba de nuestro espacio Rn a Rn, ¿verdad? Tomábamos un vector en Rn y lo apachurrábamos o justamente lo proyectábamos sobre nuestra línea que vive también en Rn. De hecho sabemos una formulita para la proyección del vector x sobre la línea L. No es otra cosa más que x.v sobre v.v, ¿ok? Por el vector v, donde v es este mismo generador de la línea, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer en este video es ahondar un poquito más en las ideas que hay detrás de las proyecciones y llegar a demostrar una propiedad muy importante que ya veremos más adelante. Pero algo que ya quizás te habrás dado cuenta aquí y que estarás notando es, bueno, ¿quién es v.v? Y de hecho, en general sabemos que si tenemos x.x para cualquier vector, esto no es otra cosa más que la norma al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, v.v no es otra cosa, bueno, lo demás lo dejamos igual, esto es x.v sobre v.v, que es la norma al cuadrado de v, ¿ok? Y todo esto multiplica a nuestro vector v. Esto es un escalar que multiplica a v. Ahora bien, ¿qué pasaría? Hay que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasaría si este v en particular que nos tomamos tiene norma igual a 1? Es decir, ¿qué pasaría si la norma de v es igual a 1? ¿Ok? Es decir, estamos pensando que v es un vector unitario. Es un vector unitario en el mismo sentido que lo vimos en el video correspondiente donde hablamos justamente de los vectores unitarios. ¿Ok? Entonces, si la norma de v fuera unitario, tendríamos que esta expresión de aquí, simplemente como este es 1, se reescribe como x.v por el vector v. ¿Ok? Y lo cual es una expresión sumamente sencilla, ¿verdad? Es muy fácil acordarse cuando uno tiene un generador de una recta que tiene norma 1. Ahora, el detalle, cuando vimos el video de vectores unitarios, es que siempre podemos dar 1 y vamos a hacer un ejemplo, un dibujo para ejemplificar esto. Tenemos aquí, digamos, nuestros ejes. Esto lo estoy pintando en R2, aunque por supuesto todo esto lo podemos extender a Rn, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra línea. Y digamos que quien genera esta línea es un vector v. ¿Okay? Este es mi vector v y que además este no tiene norma unitaria, es decir, la norma de este vector es distinta de 1. Sin embargo, ya vimos en ese video de vectores unitarios que dado cualquier vector, siempre puede uno encontrar otro, que de hecho le poníamos este gorrito gracioso, simplemente por tomar este vector y dividirlo por su norma, ¿verdad? Dividimos por su norma al vector. Y entonces este sí ya tiene norma unitaria. Y de hecho, como v es un múltiplo de u, entonces la línea generada por v es exactamente la misma generada por u, ¿verdad? Lo que tenemos es que nuestra línea L simplemente es la línea generada por ahora nuestro vector unitario u, ¿verdad? Pues sí, digo, si teníamos todos los múltiplos de v y u es un múltiplo de v, pues entonces también tendremos todos los múltiplos de u. Y de esta forma entonces podemos concluir que nuestra proyección, la proyección sobre nuestra línea L de cualquier vector x, ya tiene una forma sencilla. Y de hecho es x.u que multiplica al vector u. Muy bien. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, si lo utilizamos en los vectores que utilizamos en el video anterior teníamos el vector v, que era el vector 2, 1, y el vector
x, ¿verdad? Que era el vector 2, 3. Es decir, podríamos pensar que esta línea es la generada por el vector 2, 1 y que queremos proyectar un vector, digamos, x, que es el 2, 3. Digo, no sé si exactamente así se pintarían estos dos vectores, pero lo que quiero que quede claro es la idea de qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es calcular primero la norma de b, y la norma de b es fácil de calcular porque simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las entradas, es decir, de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de 5. Así que nuestro vector u unitario va a ser 1 entre la norma, que sería 1 entre la raíz de 5, por el vector 2, 1. ¿Ok? Y entonces este es nuestro vector unitario, y por el video que hicimos siempre podemos dar un vector unitario, siempre lo podemos garantizar. Entonces, si yo tengo inicialmente una línea que es generada por un vector v, la definición de la proyección puede parecer en principio más o menos complicada, pero si nuestro generador de la recta es unitario, es decir, tiene norma 1, entonces esta expresión se simplifica muchísimo a simplemente esto de aquí, x.u por el vector u, donde u es el vector unitario. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, tú dirás, oye, ya me has hablado lo suficiente de las proyecciones, ya me dijiste que es una transformación. Lo que no sabemos hasta este momento es si dicha transformación es lineal. ¿Ok? Entonces lo que no sabemos es si es una transformación lineal. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahorita. Vamos a demostrar que sí es una transformación lineal. Y para eso lo que vamos a hacer es ver que se cumplen las dos propiedades. Es decir, vamos a tomarnos la proyección sobre L de una suma de vectores. ¿Ok? Y vamos a ver que esto es la proyección de A más la proyección de B. Entonces esto por definición, si tenemos un generador de L que es un vector unitario, ya vamos a suponer que es unitario, entonces esto simplemente es A más B, que es el que juega el papel de X en este ejemplo, punto U, ¿ok? Y todo esto multiplica a mi vector U. Ahora bien, este producto punto se distribuye, ¿verdad? Por propiedades del producto punto. Esto es A.U más B.U, ¿ok? Y esto multiplica a nuestro vector U. Y nuevamente, si tenemos una suma de escalares que multiplica a un vector por las propiedades de los vectores, tenemos que esto es A.U que multiplica a U más vamos a ponerlo así, B.U que multiplica al vector u. Y esto ya está gritando a leguas qué es lo que estamos encontrando, porque esto de aquí no es otra cosa más que la proyección sobre L de nuestro vector A, ¿verdad? Esto es por definición. Aquí está la definición, simplemente en vez de X ponemos A. Y esto de aquí no es otra cosa más que la proyección sobre nuestra línea L del vector B. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera condición de que la proyección de una suma en efecto es la suma de las proyecciones. Entonces eso es apenas la mitad del trabajo. Necesitamos también demostrar que si tenemos la proyección sobre L de un múltiplo de un vector, déjenme ponerle A como estábamos trabajando, esto debería ser la constante que multiplica a la proyección de A. Pero bueno, esto por definición es CA.U que multiplica a nuestro vector U. Y nuevamente, por propiedades del producto punto, las constantes pueden salirse del producto punto. Entonces esto es C veces A.U que multiplica a U. Y esto de aquí no es otra cosa más que esto es la proyección sobre L de A, que está siendo multiplicado por C. Entonces tenemos C veces la proyección sobre L del vector A. Y como esta es la segunda condición que se debe cumplir para que una transformación sea lineal, tenemos esta y tenemos esta, entonces sí, esta transformación en efecto es
lineal. Pero hay algo más importante que sabemos de las transformaciones lineales y que esencialmente es mi punto central de este video. Y es que por ser lineal, tiene forzosamente una representación matricial. Es decir, nosotros sabemos, sí, que la proyección sobre la línea L del vector X se puede calcular como x.u que multiplica al vector u, ¿ok? Pero por ser una transformación lineal, tenemos de gratis que existe una matriz A que al multiplicarlo por X nos da esta transformación. Y de hecho sabemos que la matriz A es de 2 por 2, ¿verdad? Es de 2 por 2 porque tenemos que la proyección va de R2 a R2. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos esto de aquí, de hecho, aquí lo voy a trabajar, dije de 2 por 2, estoy pensando entonces que la proyección sobre la línea L del vector X es una función que va de R2 en R2. Sin embargo, esta idea que voy a presentar la puede uno extender a Rn, donde la n puede ser tan grande como quieras, R724.000 o qué sé yo. Lo que quiero hacer aquí con este ejemplo es fijar las ideas, ¿ok? Quiero fijar las ideas de cómo se comporta la matriz de una proyección. Y para hacer eso sabemos muy bien que necesitamos ver hacia dónde va a dar la base canónica. Es decir, ¿qué pasa si yo me tomo la identidad en este caso de 2 por 2, y empiezo a aplicarle la transformación? Si yo aplico la transformación, voy a tener que entonces mi matriz A es aquella que tiene como columnas a la imagen de la transformación, que en este caso es una proyección de la base canónica, es decir, de estos dos vectores, ¿okay?, que forman la base canónica. Entonces, si aplicamos la transformación al primer vector, al 1, 0, estaríamos diciendo que tengo 1, 0, 1, 0, punto u, que digamos que nuestro vector u, el vector unitario u, va a ser u1, u2. Okay, vamos a pensar que se escribe de esa forma. Y entonces, al aplicar la proyección al vector 1, 0, tenemos 1, 0, punto u, que es u1, u2. Y todo esto multiplica al vector u, que es u1, u2. Esta es mi primera columna. Vámonos con la segunda. La segunda columna es aplicar la transformación al 0, 1. ¿Ok? Sí, dije el 1, 0 anteriormente, espero que sí. Aquí aplicamos la transformación a 1, 0. Vamos a aplicarlo a 0, 1. ¿Ok? Entonces tengo 0, 1, 0, 1, punto u1, u2. Y todo esto multiplica al vector u1, u2. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos sin desarrollar mi matriz que me interesa. Así que vamos a desarrollarlo. Solo que tenemos que calcular u. Pero u ya está aquí, ¿verdad? Porque u lo podemos, de hecho, lo podemos expresar como bueno, antes de expresarlo vamos a terminar de decir quién es esta matriz. Aquí este producto punto nos da 1 por UC, perdón, 1 por U1 más 0 por U2 es U1, que multiplica a este vector, ¿verdad? Entonces, de hecho, déjenme ponerlo mejor abajo, ¿okay?, para hacerlo más espaciado. Entonces, si nosotros desarrollamos a la matriz A, esto es U1, ¿verdad? Dijimos que es U1 que multiplica al vector U1, U2, ¿ok? Y la otra columna va a ser 0 por U1 es 0, más 1 por U2, simplemente nos da U2, que multiplica a U1, U2, ¿ok? Entonces, esta matriz es la que ya tenemos y es fácil de calcular, ¿verdad? Porque U1 por U1 es U1 al cuadrado, 1 por U2 es U1, U2, U2 por U1 es U1, U2, ¿verdad? Simplemente cambiando el orden. Y U2 por U2 es U2 al cuadrado. Muy bien. Entonces,
esta es la matriz asociada a la transformación de la proyección, ¿verdad? Es decir, si tú me das un vector unitario, yo te doy la transformación asociada a la proyección sobre la línea que genera ese vector unitario. Eso dicho en muchas palabras, ¿verdad? Entonces, en este caso, el vector unitario era u y era 1 entre la raíz de 5 por el 2, 1, que lo podemos poner como 2 sobre la raíz de 5 y 1 sobre la raíz de 5. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, en donde el vector u es este, entonces lo podemos sustituir y la matriz que me queda es u1 al cuadrado, que es 4 sobre 5. ¿Ok? u1 por u2 es 2 por 1, 2, y raíz de 5 por raíz de 5 es 5, ¿verdad? Es raíz de 5 al cuadrado. Aquí vamos a tener u1 por u2, que es 2 sobre 5, y u2 al cuadrado es 1 sobre raíz de 5 al cuadrado es 1 sobre 5. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos este vector unitario, tenemos la matriz asociada a la proyección sobre la línea que genera. Entonces, ¿cómo se vería esto? Más o menos, si este es, déjenme ponerlo así, si este es nuestro vector v, okay, déjenme hacerlo un poco más grande, si este es mi vector v, el que inicialmente tenía, y estoy considerando la recta generada por este vector, ¿ok? Entonces yo necesito achicarlo, hacerlo más pequeño, hasta definir mi vector u, que es el 1 sobre la raíz de 5 del 2, 1, ¿verdad? Este es mi vector unitario. Y lo que tenemos finalmente es que la proyección sobre L de cualquier vector X, sí tenemos una fórmula sencilla de calcularlo, pero además tenemos una forma matricial, lo cual es bastante bonito, ¿verdad? Que podamos ver esta transformación como una matriz por un vector. Es esta matriz por el vector X, ¿verdad? Es muy bonito este resultado. Es decir, si tú tienes aquí un vector X, ¿ok? Si tú tienes aquí un vector X, en realidad con esta fórmula de matricial podemos encontrar el vector que se encuentra sobre la línea, que es la sombra o la proyección de nuestro vector X. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este otro vector, de la misma forma podemos calcular quién es su proyección sobre esta línea, o si tenemos, no sé, alguno otro por acá, también tendremos quién es su proyección. Pero bueno, de todas formas creo que esto fue bastante bonito.